Las plataformas es una categoría de negocio que está revolucionando un montón de sectores. Realmente ha sido un boom y la mayoría de startups, la mayoría de formas de empezar este tipo de negocios, por no decir todas, son con startups porque necesitan de mucho capital para llegar a un punto en el que tengan un punto de equilibrio. En cambio, el e-commerce, la mayoría no son startups, son start middles y ya está. Las plataformas sí que suelen ser startups porque necesitan de ese capital inicial, porque las plataformas tardan en empezar a generar dinero y además tienen una primera fase en la que lo importante es meter a mucha gente en la plataforma para hacerse con el mercado. O sea, son sectores que suelen ser bastante concentrados, en el sentido que al final acaban ganando 3 y punto. Además son bastante difíciles de crear porque hace falta bastante tecnología, hace falta unas economías de red brutales, que es meter a mucha gente. Hacen falta estrategias de growth hacking para solventar problemas como el tema del huevo y la gallina, que es si estamos poniendo en contacto unas personas con otras, o ofertantes y demandantes, si no hay ofertantes, ¿cómo vienen los demandantes? Y al revés, ¿no? Entonces el problema del huevo y la gallina, hay formas de solucionarlo, ¿no? Pero es difícil. Y además luego encima hay mucho riesgo implicado, porque a lo mejor después de 4 o 5 años metiéndole dinero, resulta que no acabas ganando la batalla. Ahora vamos a ver diferentes subcategorías de las plataformas para que te des cuenta que no es cuestión de que estudies las plataformas y ya está, sino que nos damos cuenta que siempre hay subcategorías y que veas que si quieres montar una de estas plataformas, ¿vale? La mayoría de gente que quiere montar esas startups suelen ser este tipo de negocios, pero fíjate que incluso dentro de las plataformas podemos ir analizando las subcategorías. La primera que apareció fueron es un tipo de plataformas que son plataformas de innovación. Este tipo de plataformas son, por así decirlo, las más fáciles de rellenar porque básicamente eran empresas tecnológicas que sacaban un producto al mercado, ¿vale? Esta es la empresa tecnológica que saca un producto al mercado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo típico que son las consolas, no sé, la PlayStation 1, ¿no? Entonces, ellos generan esta plataforma, entonces no deja de ser un negocio lineal, o sea, hay una diferencia que quiero que empieces a entender, que es las plataformas cambian de negocios lineales, en el sentido negocios lineales, yo creo algo, yo ofrezco esta propuesta de valor o ofrezco este servicio, la gente me compra, me paga por él, punto. Las plataformas son distintas porque lo que hacen es, están como en el medio, no es un negocio lineal, sino que ellos hacen como de intermediario y cogen fees, comisiones o otros modelos de negocio son a través de publicidad, cuando se genera valor entre los que se transfieren valor en la plataforma. En el caso de las primeras plataformas, tenían la característica de que por un lado seguían siendo negocios lineales, ergo yo hago la PlayStation 1 y la vendo al mundo, pero por otro lado también lo que estoy dejando es que vengan desarrolladores de videojuegos para usar mi plataforma, que es la PlayStation 1, porque yo aquí estoy agregando jugadores, ¿vale? Y para acceder a estos jugadores tendrás que venir a mi plataforma. Entonces tú, como desarrollador, te dejo que crees un videojuego para mi plataforma y cada vez que se venda tu videojuego, yo me llevo un fee de comisión. Es más, cosas curiosas. Empezaron a darse cuenta las empresas de videojuegos que tenía mucho sentido jugar al juego de las plataformas, en el sentido de que cuanta más gente esté jugando a mis juegos, más desarrolladores van a querer desarrollar para mi plataforma y más porcentaje voy a ganar cada vez que se venda un juego. Más que más porcentaje, sino que todos los porcentajes agregados harán que mi facturación vaya aumentando. Por lo tanto, ¿cuál fue la estrategia de este tipo de empresas? Competir a precios, a muerte, para vender la consola. Si les costaba 400 euros hacerla, la vendían a 397. Incluso a veces perdían hasta más dinero. Porque lo que querían era poner el máximo número de consolas en el máximo número de jugadores para que la plataforma suya creciera y más desarrolladores quisieran desarrollar para ellos, llevándose ellos aquí los fees. Empezamos a entender este tipo de primeras plataformas. ¿Qué más empresas hicieron esto? Pues por ejemplo, las aplicaciones móviles, ¿no? Por ejemplo, Apple saca su App Store y ahí, como tienen un montón de gente con iPhones, dejan que otros desarrolladores creen apps para su plataforma y ellos se llevan un fee, si son membresías, transacciones, etc. Y esto ha pasado, por ejemplo, también con Facebook, que dejaba que los desarrolladores
trajeran ahí y desarrollasen juegos para su plataforma, etcétera, ¿vale? Pero estas plataformas, lo chulo es que ya tienen un primer producto, ¿vale? Estas son las plataformas de innovación. Luego están las plataformas de transacción, y aquí hay pues los marketplaces, los clasificados, el market on demand, etcétera. Entonces, básicamente son diferentes, además tienen sus mecánicas cada uno. Los clasificados se pusieron muy de moda al principio de Internet. Básicamente lo que hacían eran agregar a dos partes interesadas, por ejemplo, InfoJobs agregaba a gente que quería ofrecer un trabajo y gente que buscaba trabajo. Y la forma de monetizar de este tipo de plataformas era simplemente por anuncios. ¿Quieres llegar a más gente con tu oferta de trabajo? Páganos para que salgas más arriba. Luego estos modelos se van evolucionando, ya no está tan de moda los clasificados porque no tienes tanto control de la transacción. Entonces salen modelos donde dicen, oye, pues Job and Talent, ¿no? Yo te dejo que pongas anuncios, tú como usuario puedes encontrar trabajo aquí, pero voy a ir por una capa por encima y cada vez que consigas el trabajo haré un follow-up para ver si estás a gusto con el trabajo. Entonces de ahí puedes, cada vez que ofreces más valor, puedes ir también extrayendo más valor. O Airbnb, que básicamente lo que hace es, está cobrando por la transacción. Tú en Airbnb, el modelo negocio no es que pagas para estar arriba. El modelo negocio es que al final su mecánica es que lo que hacen es, se ponen como intermediario y se llevan una comisión del pago, ¿vale? Esto es mucho más beneficioso que simplemente depender en los anunciantes. Luego también hay otro tipo que son on demand, que lo que hacen es controlar la demanda, en el sentido de, por ejemplo, Glovo no deja, o sea, Glovo pone unos precios ellos, no deja que los ofertantes de traer la comida pongan el precio. O por ejemplo Uber, ellos ponen el precio, ¿no? Hay más control. Entonces, este tipo de plataformas vemos que tienen muchas subcategorías también y estaría súper guay que estudiases mucho cada una de ellas si es lo que quieres llegar a montar. Estas plataformas sí que tienen un problema grande, que es el tema del chicken and egg, que es el huevo y la gallina. ¿Cuál va primero? Hay formas, ¿no?, de poder solucionarlo. Una de ellas es, oye, identificando dónde tiene más valor empezar. Pues, por ejemplo, si no van a haber personas que demanden restaurantes, ¿no?, para pedir a casa, por ejemplo, sin que hayan restaurantes, lo crucial al principio es ir puerta a puerta y ir tú poniendo mano a mano esos restaurantes, y además lo puedes hacer por zonas. Entonces luego haces el marketing por zonas para los usuarios, para que nunca un usuario vea algo que no esté. Por ejemplo, pues Glovo empieza en Barcelona y Madrid, no en toda España. Entonces solo tiene que ir a picar a todas las puertas de los restaurantes de esas zonas para luego hacer publicidad para esas zonas en concreto. Entonces, de Barcelona siempre verán gente que está ofreciendo su restaurante. Luego están las plataformas de contenido creado por el usuario. Las de comunicación, por ejemplo, son WhatsApp, Zoom, ¿no? Nosotros creamos ahí el contenido. Con el teléfono móvil, pues yo te llamo o te escribo, yo estoy creando ahí el contenido. Este tipo de plataformas tienen unos efectos de red altísimos, porque realmente yo estoy ahí porque están mis amigos y encima son muy virales. A la que empiezas a coger masa crítica, empiezas a hablar con más gente y oye, hablamos por WhatsApp. ¿Qué es WhatsApp? Descárgatelo, es una nueva app de mensajería. O hablamos por Telegram, descárgatelo, es una app de mensajería. Y es súper viral ahí las cosas. Pero también es muy difícil montar este tipo de empresas porque significa que te va a costar muchísimo robarle esos clientes. Vas a tener que hacer algo con una funcionalidad muy distinta. Por ejemplo, Telegram cuando robó clientes a WhatsApp. ¡Wow! ¿Por qué? Porque WhatsApp lo compró Facebook, la empresa que no valora la privacidad. Telegram se posiciona como la empresa que valora 100% la privacidad. Hace nuevas cosas, nuevas funciones específicas que solo puedes encontrar en WhatsApp. Empiezas a agregar un nicho de personas que quieren esas funciones en concreto. Cada vez esas personas van agregando más y más, etcétera. ¿Vale? Entonces, ojo, porque es difícil realmente competir aquí. Luego también tienes redes sociales donde los usuarios creamos el contenido ahí, interactuamos con nosotros. También tienen unas economías de red altísimas. Una época que además se puso súper de moda el tema de las redes sociales. Todo el mundo quería hacer una red social de gente para las que vayan en moto, una red social de gente que no sé qué historias. Era horrible. Yo creo que ahora ya se ha pasado un poco de moda y os vais a ahorrar más dinero. Pero es que la red social es muy difícil porque acaba una ganando a todas. Porque tú no quieres 80 redes sociales, estás en Facebook y si te interesa algo en concreto ya harás un grupo en Facebook de motos,
no te vas a hacer otra red social. Ahora ya se ha pasado de moda porque la gente ha visto que ya no es posible. ¿Pero por qué no es posible? Porque hay un efecto de red brutal. O sea, yo quiero estar donde están mis amigos. Y para poder competir contra Facebook han tenido que hacer formas muy distintas de comunicación. Snapchat, TikTok, son distintas formas de hacerlo. En el sentido que pues TikTok empieza con una empresa anterior que era el Musical.ly. La idea de esa plataforma era música, donde tú también te ponías a bailar o hablabas por encima de la música. Agregó un nicho concreto y cada vez estos trajeron a más y más y más. Pero es muy difícil competir, a no ser que tengas algo muy claro, lo veo, o sea, es nivel altísimo, por así decirlo. Luego también tienes plataformas donde no todos los usuarios crean contenido, sino que unos pocos crean el contenido que ven otros, como por ejemplo podrían ser empresas como YouTube. Aquí no sueles seguir a un amigo, interactuar con un amigo, sino que estás interactuando con el contenido que crean los usuarios. Y eso tiene toda otra parafernalia y movida de cómo funciona ese tipo de plataformas, con sus mecánicas, etc. Luego también tienes otro tipo de plataformas que son agregadores, ¿no? Que básicamente agregan a todos los que están ofreciendo por un lado para luego poder hacerse con los que buscan, ¿no? Un agregador, por ejemplo, es Booking. Booking literalmente se puso ahí a listar a todos los hoteles y todos los que ofrecían estancias, y luego a los clientes el valor que les dan son el tema de las reviews, que puedan ver si se fían o no de un sitio, etc. Pero luego les tienen un poco atados de pies y manos a estas empresas, porque ellos no han decidido entrar ahí. Entonces, por eso intentan que cuando los agreguen, que digan que son ellos, ¿no? Pero bueno, es todo también una movida que también tiene sus intríngulis y complicaciones. Aquí, si te fijas, estamos yendo por los diferentes tipos para que luego tú, si decides meterte en este berenjenal, que las plataformas es lo más complicado que hay entrar, que estudies muy bien la categoría. Acuérdate, descubre mucho más la categoría. La mayoría de startups, ya te digo, que son este tipo de plataformas porque es que revolucionan un sector, lo cambian por completo. ¿Quedan plataformas por crear? Seguramente. ¿Eres tú el que las vas a crear? Es muy difícil. Recuerda que el 90% de las empresas fracasan, aunque tengas la mejor idea, aunque tengas algo muy claro. Entonces, tu pasión por crear algo así tiene que ir más allá del dinero. Mucha gente empieza plataformas porque cree que el pelotazo que va a pegar cuando acabe ganando va a ser brutal. Y se meten aquí por la pasta. Cuando yo diría, oye, si quieres hacerlo por la pasta, ves a un start low, algo que más o menos puedas ver que no haya mucho riesgo, y poco a poco lo escalas, ¿vale? Sé sincero contigo. Esto es muy difícil. Tienes que ya tener experiencia en el sector, tienes que entender muy bien cómo van las plataformas, tienes que conocer perfectamente los efectos de red, los problemas que pueden haber, el chicken and egg problem, etc. Pero bueno, quería darte aquí la info sobre plataformas para que vieses un poco más, a ver si se te aclaran las dudas y digas, ¡guau! Vale, mucha gente que hace este tipo de formación al final dice, vale, me has convencido en que quizá no debería revolucionar el sector de la psicología con mi mega plataforma, porque es una liada. Quizá hago un start low y hago otra cosa online, una movida así, ¿vale? Pero oye, si realmente es lo que quieres hacer y lo tienes clarísimo y no es por el dinero, es porque tienes un contacto que es un programador genial, tienes contactos en fondos de inversión, etcétera, chapó. Pero acuérdate que te encaje, ¿vale? Venga, continuemos.